Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Preciados hermanos, estamos una vez más en nuestro devocional. Les habla Luis Eduardo. Qué alegría es aprender más de la Biblia cada día. Qué alegría tener fuentes de información. Y precisamente hoy vamos a ver algo más sobre los libros de la Biblia que nos invita el Instituto Bíblico de la BBN. He encontrado que nuestros maestros allí, el grupo que se reunió para iniciar este instituto, hicieron un trabajo fantástico de invitación a estudiar, a leer, a meditar, a aprender los libros de la Biblia, cada libro de la Biblia. Lógicamente, estamos muy conscientes de que estamos transmitiendo todos los días a través de la Biblia con los comentarios del doctor J. Vernon McGee. Esto es una forma de leer la Biblia completa y esta vez con este sistema es en 5 años. Son de lunes a viernes, un ratico todos los días y es nuestro devocional prácticamente más importante porque es la lectura de la palabra de Dios con una explicación de un hombre que está en la presencia del Señor. Qué lindo todo esto. Y hoy nos encontramos con aspectos importantes. Por ejemplo, el doctor Lehman Strauss, que es uno de los instructores más importantes que tiene el Instituto Bíblico, nos invita a estudiar Primera y Segunda de Tesalonicenses ya en forma separada. Leámoslo, estudiémoslo, dejémonos guiar por el doctor Lehman, aprendamos cosas de estos instructores que seguramente nos van a ser de gran ayuda. Y de pronto, ¿quién quita? Nos convenzan en algún momento para dedicarnos a estudiar. De pronto con el Instituto Bíblico de la BBN es una gran ayuda. Si no podemos ir a alguna parte, pues ahí tenemos el instituto, que es de gran ayuda. Yo por mi parte lo he aprovechado mucho. Lo he aprovechado, lo estudio y muchas de las cosas que vemos todos los días son guías, orientaciones, bosquejos que el instituto nos da para poder tener esta bendición tan grande todos los días de podernos reunir. Tú, mis hermanos de nuestras iglesias, Soberana Gracia, Girardot, Central de Bogotá, todos, qué lindo podernos reunir y estudiar la palabra del Señor. Interesante, mis apreciados hermanos. Pero antes de comenzar, tenemos que buscar la orientación del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé las palabras necesarias para poder entender lo que nos quieren enseñar. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, estamos ante tu presencia para honrarte, alabarte, bendecirte, Señor, decirte todo lo que queremos. Te adoramos, Señor, te queremos estar, sentir tu presencia en todo momento. Gracias, Señor, porque no lo permites. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra todos los días. Gracias por los hermanos que tienen esa bendición de poder escuchar estos estudios diariamente y formarse espiritualmente para poder hablar de tu palabra. No son los títulos lo que estamos buscando. Somos esa llenura que tú nos das de conocimientos
tuyo, Señor, para poder hablar a otros de tu palabra. Nos equipas, Señor. Nos equipas diariamente como nos enseñaban en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans y el College Bautista de la Florida. Equiparnos es aprender más de la palabra del Señor para poder hablar donde en muchos sitios, oh Padre. Muchas gracias. Te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad, por tus palabras, Señor, para podernos sentir acompañados por ti todos los días. Te admiramos, Señor, y te amamos. En el nombre de tu Hijo amado, te decimos estas cosas y te pedimos estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, entonces lo que estamos tratando de hacer es precisamente motivarnos un poco para la lectura de libros de la Biblia, como lo veníamos haciendo con Juan, con otros capítulos, con otros libros de la Biblia que ya hemos tocado. Ahora, miremos cuál es la importancia de estudiar y leer Tesalonicenses, primera y segunda. Son dos libros muy hermosos. En la serie Esperando al Señor del Dr. Leopold Strauss, aprendemos sobre los pasajes proféticos de dos cartas hermosas del Nuevo Testamento. Pasajes proféticos de dos cartas hermosas del Nuevo Testamento. Vamos a mirar qué pasa con la primera de Tesalonicenses. Es probablemente la primera de las epístolas de Pablo. Primera de Tesalonicenses. Los que les gusta leer sobre Pablo, los que quieren conocer más a Pablo, miren esta nota tan interesante. Es probablemente la primera de las epístolas de Pablo. Está llena de comprensión. Está llena de comprensión, amor y calidez. Es una epístola pastoral en su carácter y está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Esta asamblea llegó a ser un modelo único para las otras iglesias debido a su fe, debido a su amor y esperanza que se ven de forma hermosa a través de toda esta carta. Y de la segunda epístola también la venida del Señor es un asunto muy prominente, especialmente al final de cada capítulo. Miren lo importante que es repetir esto. Esta asamblea, estas iglesias de tesalonicenses, llegó a ser un modelo único para las otras iglesias de la obra misionera de Pablo. Debido a su fe, debido a su amor y esperanza, a ser un modelo único para las otras, debido a su fe, amor y esperanza que se ven de forma hermosa a través de toda esta carta y de la segunda epístola. También la venida del Señor es un asunto muy prominente e importante, especialmente al final de cada capítulo. Veámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, vámonos al capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 y 10 y observen lo que vamos a encontrar. Se observa la espera del creyente ante el regreso y un no a la idolatría, afirmando su cambio para Dios. Leamos estos versículos. Versículo 9 y versículo 10. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10,
y esperar de los cielos a su Hijo. Mire que estamos finalizando el capítulo 1. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos al Hijo del Señor. La gran esperanza de los creyentes de Tesalónica era el retorno de Cristo para liberarlos de la ira venidera. Entonces, hermanos, se observa la espera del creyente ante el regreso y un no en el versículo 9 a la idolatría, afirmando su cambio para Dios. Si miramos en el capítulo 2, los versículos 19 y 20, los versículos 19 y 20 del capítulo 2, Pablo presenta las recompensas del creyente y un no a la inoperancia, afirmando su andar para Dios. Leamos el versículo 19 y 20. Dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo presenta las recompensas del creyente y un no a la inoperancia, afirmando su andar para Dios. En el capítulo 3 encontramos dos versículos importantes, los versículos 12 y 13. El apóstol presenta la importancia de la relación del creyente con otros y un no a la intolerancia, confirmando a los hermanos irreprensibles en su santidad. Leamos estos versículos del capítulo 3, los versículos 12 y 13. Dice el capítulo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. El apóstol presenta la importancia de la relación del creyente, de tú como creyente con otras personas, y un no a la intolerancia. No seamos intolerantes, hermanos, confirmando a los hermanos irreprensibles en santidad. El capítulo 4, los versículos 13 al 15, nos hablan principalmente o presenta el rapto para el creyente y un no a la ignorancia, presentando preciosa perspectiva para afirmar el consuelo a aquellos que estaban en tristeza. Leamos el versículo 13 del capítulo 4. Dice, respecto a la venida del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué interesante, hermanos. Capítulo 4, 13 y 15, muy importante. Principalmente presenta
el rapto para los creyentes y un no a la ignorancia. Tenemos que capacitarnos, presentando preciosa perspectiva para afirmar el consuelo a aquellos que estaban en tristeza. En el capítulo 5, versículos 22 al 24, encontramos que el escritor de la carta, el apóstol Pablo, exhibe las responsabilidades del creyente y un no a la indiferencia. Siempre encontramos en cada capítulo algo parecido. La responsabilidad del creyente y un no a la indiferencia, desafiando a los creyentes a una santificación final y total del espíritu, alma y cuerpo. Capítulo 5, versículos 22 al 24. Vamos a leer estos versículos 22 al 24. Abstenernos de toda especie de mal. Dice el versículo 22. Abstenernos de toda especie de mal. El 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El versículo 23 es realmente clave para escuchar esta invitación a creer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza este capítulo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El escritor de la carta exhibe las responsabilidades del creyente y un no a la indiferencia, desafiando a los creyentes a una santificación final y total del espíritu, el alma y el cuerpo. Veamos un poquito al respecto de segunda de Tesalonicenses. Al igual que la primera, los tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses es pastoral. La segunda es pastoral en su carácter y más correctiva. Es pastoral en su carácter, pero es más correctiva. Y aquí observamos el capítulo 1, los versículos 3 al 10. Estos versículos hablan de la retribución del Salvador, y tenemos una palabra de consolación. Vamos a encontrarla y vamos a ver de qué se trata. Capítulo 1, versículos 3 al 10. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Juzgará. Escuchen y seleccionen palabras que tenemos que aprender. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Dice el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, y por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificados en su asunto, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La retribución del Señor. Y aquí encontramos palabras de consolación. Los que creen recibirán la salvación y el premio del Señor Jesucristo. Los que no creen, será triste su final. En el capítulo 2, los versículos 1 al 7, encontramos la restricción del Espíritu Santo, y allí hay una palabra de consolación. Miremos el capítulo 2, los versículos 1 al 7. También respecto a la venida del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturpéis ni por espíritu, repito, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por su espíritu, ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Manifestación del hombre de pecado. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice el Señor, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La restricción del Espíritu Santo. Y allí hay una palabra de consolación. El Señor estará contigo en todos estos momentos de tribulación.
Ahora, los versículos 8 al 12 del mismo capítulo 2. Los versículos 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo con su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentirosos. Y con esto y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice el versículo 11, por tanto, o por todo esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La revelación del hombre, del pecado. Y allí el apóstol deja más palabras de corrección. Son palabras que nos están indicando. La primera que vimos fue palabras de consolación, palabra de condenación. Y ahora estamos viendo palabras de corrección. Y el versículo 15 tiene algo más. El versículo 15 del capítulo 2 dice, así que hermanos, estad firmes. Así que mis hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, tenemos, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y en el capítulo 2, versículo 13, encontramos algo que tenemos que repetir. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La responsabilidad de los santos y del escritor deja una palabra de consuelo o de consejo, más de consejo que de consuelo. En esta segunda carta, el apóstol combate aquellas sutiles influencias que muy pronto amenazaron arrebatarle a esta joven asamblea su reciente y ardiente afecto para con el Señor, su vigorosa fe y su aguante ante la persecución. El apóstol advierte fielmente del futuro advenimiento del anticristo.
que incluso es aquel entonces ya estaba en acción el misterio de la iniquidad para socavar aquello que era de Dios. Estas fieles amonestaciones son añadidas al refrescante ánimo de la primera epístola, dejándonos así importantes enseñanzas para la iglesia de hoy. Este es un nuevo desafío para el crecimiento de nuestra iglesia. Qué interesante, mis apreciados hermanos. Tenemos que continuar estudiando, profundizando un poco más los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos son pautas cortas que nos permiten entender un poco más. Y como decía el comentarista, la responsabilidad de los santos y el escritor deja una palabra de consejo en esta segunda carta del apóstol. Ahora combate aquellas sutiles influencias que muy pronto amenazaron arrebatarle a la joven iglesia, a esta joven asamblea, su reciente y ardiente afecto para con el Señor Jesucristo, su vigorosa fe y su aguante ante la persecución. El apóstol advierte fielmente del futuro advenimiento del anticristo. Está cerca también y vamos a tener que soportarlo. Que incluso en aquel entonces ya estaba en acción el ministerio de la iniquidad para socavar aquello que era Dios o de Dios. Estas fieles amonestaciones, repito hermanos, son añadidas al refrescante ánimo de la primera epístola, dejándonos así importantes enseñanzas para la iglesia de hoy. Los invito, hermanos, a que saquen un tiempito y estudien primera y segunda de Tesalonicenses, epístolas llenas de amor y de ánimo para ti y para mí. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y nos veremos mañana nuevamente en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.